Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarte en esta preciosa y bendecida noche. Que el Señor te tenga con paz y bendición. Un saludo muy cordial a la familia, a mis hermanas, Laura, Araceli, a mis sobrinos, a mis hermanos, a cada uno por nombre. Que el Señor derrame bendiciones sobre sus vidas. Ya tenía ratos de no transmitir, pues parece ser que a Facebook no le gustaba las transmisiones o algo, ¿verdad? Pero estamos acá presentes para transmitir. Lo que quiero transmitirles es mi experiencia como cristiano de 20 años para arriba, 23 años que llevo ya. Entonces me han preguntado varias personas: hola Marilex, es un placer saludarte, Dios te bendiga. Pura corinteña, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Me han preguntado varias personas, porque ellos tienen la curiosidad y la duda, que si el Espíritu Santo se manifiesta con esas personas que caen al piso o que se revuelcan o que gritan. Y bueno, lo que hemos estado viendo ahorita en el internet, que se ve un despotismo, como dicen por acá en Honduras, un relajo. Vemos que se han hecho comedia y todas esas situaciones en las llamadas supuestamente iglesias, ¿verdad? Entonces Dios fue muy claro al decir que dijo: mi casa, casa de oración será llamada, más vosotros lo habéis convertido, dice, en cueva de ladrones. ¿Hoy por qué? Porque la mayoría de hoy en día, y me da pena, pero tengo que decirlo, la mayoría quiere ser pastor o quiere liderar algo porque ha encontrado que en la iglesia se gana billete, se gana dinero, pero el que camina por fe, el que realmente es hijo de Dios, no anda haciendo esas situaciones, sino que trabaja honestamente y sirve a Dios por fe. Y Dios es el que provee todas las cosas. Pero no es de la fe la que quiero hablar, sino acerca de la manifestación del Espíritu Santo. Entonces vemos hoy en las iglesias aquellos grandes relajos. Las personas ya no parece iglesia, sino que parece discoteca. Entonces se ha vuelto eso muy común hoy en día, en esos tiempos de mentira, de engaño. De hecho, dice que se manifestar y no creáis a todo espíritu, dice, sino examinar los espíritus si son de Dios. Eso es lo que uno tiene que hacer como iglesia, examinar si realmente esa persona está dirigida por Dios o está dirigida por el otro. Porque si nos vamos un poquito al Antiguo Testamento, Dios es tan sabio que nos deja a nosotros plasmados en su palabra, en la Biblia, donde dice que cuando Dios envía a Moisés ante Faraón, Dios hace que Moisés haga señales, ¿verdad? Y entonces el Faraón manda llamar también a sus magos, ¿verdad? Y los magos hacen también la misma cosa, porque convirtieron el agua también en sangre, ¿verdad? E hicieron que las culebras también, ¿verdad? Bueno, pero Moisés era dirigido por Dios. ¿Y los magos por quién? Por el enemigo. O sea que también, como hay Espíritu Santo, hay espíritu de error. Y eso es lo que uno tiene que tener mucho cuidado. ¿Qué clase de espíritu hay? Por eso el apóstol Pablo decía que hay, pues, hermanos, cuando os juntáis, ¿verdad? Hay revelación, hay lengua, pero no esa chismosa, ¿verdad? Esa chambrosa, no, sino lengua espiritual, para que la iglesia se edifique. Entonces, vemos pues que hoy caen por allá amontonadas. De hecho, hay personal que anda con toallas, y de hecho conozco a varias personas que han tirado la toalla por eso, porque dicen: no, hombre, ya cae una por allá, cae otra por allá, cae otra por acá. Y entonces no le hallo yo eso seriedad, me dice, o sea, no lo veo yo honesto. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Oiga, pues, entonces dice en el libro de San Juan, entonces yo me voy a ir, dijo el Señor, ¿verdad? Pero os enviaré el Espíritu Santo. Bueno, entonces dice: si me amáis, dice, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, dice, para que os envíe al Espíritu Santo. Ahora bien,
Dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo, dice, rogaré al Padre. Es decir, por darle un ejemplo, ¿cómo es esta situación? Por ejemplo, digamos que yo soy una persona que tengo muchos amigos que tienen empresas, ¿verdad? Y viene un amigo y me dice, mira vos, Eric, ¿será que podés ayudarme a hablar con tu amigo, el de la empresa tal, que me dé trabajo? Entonces, yo le voy a decir a esa persona, mira, pues yo puedo hablar con mi amigo que te dé trabajo, pero si vos me prometes que te vas a portar bien, que vas a ser honesto, cumplido, trabajador, si vos me prometes eso, yo hablo con esta persona para que te dé trabajo. Entonces así el Señor Jesucristo, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos y yo voy a rogar al Padre, porque estamos hablando de lo más puro y sublime de Dios. Dice la palabra de Dios que uno puede hablar del Señor Jesucristo. Bueno, de hecho hay chistes y comedia, muchas cosas acerca del Señor Jesucristo, también del Padre, ¿verdad? Entonces dice, todo eso es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Entonces, hoy vemos muchas personas que andan en la calle, que brincan y brincan, dice, están llenas del Espíritu Santo. Todos los que brincan en las discotecas también están llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué es pues el Espíritu Santo? Les voy a contar yo acerca de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para redarguir al mundo de pecado, a la iglesia de pecado, porque en la iglesia hay gente pecadora. Y dirá, uy hermano, ¿por qué dice eso? Porque ¿a dónde están los pecadores? Están en la iglesia. ¿Mm? Porque el enemigo permanece en la iglesia, el enemigo no permanece en la calle, el enemigo permanece en la iglesia viendo a quién se devora, porque los que están en la calle ya son de él. Entonces los que él quiere son los que están dentro de la iglesia. Entonces, les quiero contar acerca de esto. Entonces, cierta vez, nosotros estábamos en ayuno y oración. Era una promesa que habíamos hecho como de 21 días por una persona que estaba enferma. Entonces, recuerdo yo que eran como tipo 10 o 11 de la mañana cuando sentí que alguien se hincó a la par mía y yo sentía que él lloraba y le decía, Padre, ayúdeme, Señor, ayúdeme. Entonces, cuando se terminó la oración, la hermana, que es la profeta de la iglesia, se levantó y se dirigió para donde nosotros estábamos con el joven. Él se llama Rubén, el muchacho ese, y si él está escuchando eso, él podrá dar testimonio de lo que estoy hablando. Entonces estábamos ahí y se acercó a la hermana profeta y le dice al joven, hola hermano, le dice, Dios le bendiga. Usted no me conoce a mí, ni yo lo conozco a usted, pero hay alguien que sí lo conoce a usted y se llama Jesucristo. Y el Señor me mostró que usted viene de una clínica. Aquel hombre estaba parado, se paró cuando ya llegó y le dijo, usted viene de una clínica porque fueron a averiguar quién de los dos, si su esposa o usted, es el estéril. Y el Señor me mostró, le dijo, que el Señor le dio a usted una carta y le dijo a usted que usted es el estéril. Cuando aquel hombre escuchó esas palabras, él cayó postrado y le dijo, verdaderamente, le dijo, Espíritu de Dios hay en usted, porque esto, le dijo, que me está diciendo, ni mi madre ni nadie sabía. Le dijo, es cierto, nosotros venimos de un lugar que se llama Zacapa, allá en Guatemala, y nadie sabía eso excepto mi mujer y yo. Y es cierto, le dijo, el doctor a mí me dio ese sobre, usted es de Dios. Entonces ella le dijo, pero no se preocupe, le dijo, el Señor ha escuchado su oración y el Señor le va a dar un hijo. De aquí el tiempo señalado, Dios le dio un hijo y lo tiene ahí, Rubencito se llama. Y entonces, eso.
porque solo Dios conoce lo que hay interno en tu corazón, en tu mente, lo que tú piensas, y solo una persona que es usada por Él le puede transmitir a esa persona, que es un vaso que es útil para Dios, transmitirle lo que realmente esta persona tiene. ¿Mm? Les voy a contar nuevamente otra situación de lo que hace el Espíritu Santo, pues. También estábamos siempre en ayuno y oración, que nosotros ayunamos siempre miércoles y jueves, y los jueves son de liberación. Entonces estábamos ahí ayunando y entró una pareja que es de un lugar que se llama Tenedores, ahí en Guatemala. Entonces empezaron a orar, y vino una palabra profética y dijo: ten cuidado, le dijo, con tus pensamientos. Ten cuidado, le dijo, porque los niños son joyas de mis manos. Ten mucho cuidado. Y aquel, pero aquel ten mucho cuidado, o sea, se sentía bien fuerte. O sea, que a uno lo hacía decir, bueno, ¿a quién será que le está hablando? Entonces, cuando se terminó la profecía, se levantó la hermana y se dirigió a esa pareja. Entonces, la hermana le habló y le dijo: el Señor me mostró, le dijo, que usted tiene, le dijo, malos pensamientos para con su hija. Tenga mucho cuidado, porque el Señor me mostró, le dijo, que tiene una vara para usted. Y si usted, le dijo, no tiene cuidado, el Señor le va a dar un tremendo varazo. Aquel hombre empezó a gritar y a llorar, y entonces, o sea, nadie en este mundo se puede resistir a lo que Dios te está declarando, porque eso solo está en lo profundo del ser humano. Nadie lo puede conocer, ni nadie lo puede transmitir si no es de Dios. Entonces, aquel hombre empezó a llorar, y entonces la muchacha le dijo así, que tenía una entenada. En la entenada, él empezó a contar y dijo: es cierto lo que la hermana dijo, el Señor le ha hablado, es cierto. Entonces, es eso, Dios declara el pecado oculto de las personas, porque el que peca, mire, ves, el que peca voltea a ver para un lado, para el otro lado, para atrás, para el frente, mira para todos lados, pero nunca mira para el cielo, y es del cielo que le están echando el ojo. No hay quien se pueda esconder del ojo divino de Dios. Entonces, Dios dejó el Espíritu Santo para las personas, ¿verdad?, que no quieren declarar su pecado, sus faltas, sus errores. Entonces, cuando hay una iglesia que es ayunadora, una iglesia que es sometida, hoy en día la mayoría de iglesias no les gusta ayunar, les gusta el merenguetengue, solo ese relajo, esa brincadera que les da. No hay sometimiento, no les gusta sumergirse en el Espíritu Santo, buscar de Dios. Son como el criado de Eliseo. La Biblia dice que Eliseo era criado, o era el mozo de Elías. Pero Elías iba a ser arrebatado, y entonces Elías le dijo: pídeme algo antes de que yo sea arrebatado de ti. Entonces él le dijo: yo quiero que una doble porción de tu Espíritu Santo sea sobre mí. Entonces le dijo Elías: cosa difícil has pedido, pero si lograras verme, será hecho. Entonces, pues, vemos la historia. La palabra de Dios dice que Eliseo ve como un carro de fuego levanta, alza a Elías, y él dice: Señor, ¿verdad? Y su carro de fuego, y cayó el manto de Elías. Y cuando lo tomó Eliseo, golpeó las aguas del Jordán, dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y golpeó las aguas del Jordán, y las aguas del Jordán se partieron en dos, o sea, se abrió camino para que pasase Eliseo. Ahora bien, la diferencia es esta: Eliseo también tenía un ayudante, se llamaba Giezi. La Biblia dice que cuando hubo guerra contra Samaria,
rodearon a Samaria los enemigos. Y este muchacho, este Giesi, se levanta y ve la ciudad rodeada de los enemigos. Y se desesperó y dijo, no, hoy nos dan chicharrón. Bueno, estoy parafraseando, no dice así, ¿verdad? La palabra de Dios no dice así. Entonces se levantó y corriendo para donde estaba Eliseo y le dijo, Señor, estamos rodeados de los enemigos. Entonces le dijo a Eliseo, no te preocupes, porque son más los que están con nosotros. Y yo me imagino, cuando usted lea la palabra de Dios, profundice, visualice, cierre sus ojos y como que está en ese lugar, ¿verdad? Cuando usted está leyendo algo, visualice y vea, ¿verdad? A Giesi, vea a Eliseo, los carros que están rodeando la ciudad y aquel gentío con armas, ¿verdad? Y flechas y toda esa situación, visualícelo. Entonces yo me imagino a Giesi mirando para todos lados y dice, bueno, y este está loco, ¿cómo que es esto? ¿Qué más son los que están con nosotros? Entonces, al ver Eliseo la ceguera de Giesi, le pide al Señor y le dice, Señora, haz que mi siervo pueda ver. Entonces dice que le cayeron como escamas de los ojos. Y vio pues cómo estaban aquellos pero millares de ángeles protegiéndoles. Entonces podemos ver la diferencia entre lo que era Eliseo y Giesi. Mucha gente va a la iglesia pero no tiene vida espiritual. Es como aquel que va a la escuela por 3-4 años y está en primero, nunca pasa de primero. Y dirán que el maestro es malo. No, es él. Entonces así es en iglesia. En iglesia uno tiene que ir creciendo año con año, buscando, leyendo la palabra de Dios. Hoy en ayuno yo he visto ahí en las iglesias, ahí en Corinto, por Dios santo, cierta vez entré a ver cómo estaban ayunando y todos estaban con el celular de pierna cruzada, con una silla allá adelante y la pierna cruzada en la silla. Y entonces le dije, ¿qué están haciendo acá? Ayunando. Y dice, no, ustedes aguantando hambre están. El ayuno no es así. El ayuno es un vínculo, una unión entre Dios y la persona. Entonces por eso es que no alcanza. Como cuando dice Ezequiel que los lleva al río y se sumergieron, dice, los pies hasta los tobillos y luego hasta las rodillas y luego hasta la cintura. Entonces uno tiene que ir profundizándose. Ir a la iglesia para ser el mismo, no. Es como aquel que va al mar, a la playa y solo se moja la punta de los pies. Entonces no es así. Por eso es que no alcanzan vida espiritual, porque no les gusta someterse. El buscar a Dios en ayuno y oración. De hecho, la Biblia, yo he visto muchas personas y yo siempre les he dicho, la Biblia no se lee en short, ni desnudo, ni sin camiseta o sin camisa. No, porque es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es espíritu. Entonces, hoy por eso es que la mayoría de gente es engañada, vive engañada, ¿verdad? De hecho, yo escuché una vez a algún pastor que yo también lo tuve que reprender porque él le dijo a cierta persona que como daba billete, entonces le dijo, hermano, usted cuando usted muera, le dijo que el Señor lo alce al cielo en un carro de juego, usted lo van a sentar a la par de Pablo o a la par de Pedro. Cuando yo escuché eso, le dije, usted es un gran mentiroso. Y dice, hermano, ¿por qué me dice eso? Porque es mentiroso. ¿Por qué? Porque le digo yo, la Biblia dice que se acercó la madre de Jacobo y Juan y le dijo, Señor, al Señor Jesucristo le dijo, Señor, cuando tú estés en tu reino, le dijo, venga en tu reino, yo te pido que estos mis dos hijos, le dijo, se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces le dijo el Señor Jesucristo, mujer, no sabes lo que pides, porque eso no está en mí, sino en mi Padre. Así que si ni Él, que es Jesucristo, habló barbaridades, ¿usted quién chingados es para poner
a alguien a la par de Pedro o a la par de Pablo. Usted no es nadie. ¿Mm? Pero a mucha gente que le gusta ser aparcera, le gusta ser culebra, como dicen normalmente, ¿verdad? Mazacuata. Entonces por eso es que ahí van, llevan la iglesia como mal albañil. Yo les he hablado a la iglesia de Corinto, porque ellos me dicen, ellos dicen que nosotros somos legalistas, y yo les he dicho, ser legal es mal, de ninguna manera. ¿Por qué no alcanzan la espiritualidad? ¿Por qué no ven más allá de sus narices? ¿Por qué? Porque no tienen vida espiritual, porque no la buscan. No es que uno sea más, sino porque uno busca, uno tiene interés. La Biblia dice que eran 12 discípulos, ¿verdad? 12 apóstoles. Pero uno era el discípulo amado, que era Juan, el que se acostaba sobre el regazo del Señor Jesucristo. No era que el Señor Jesucristo no amara a todos, sino que los amaba a todos, pero Juan amaba más a Jesucristo. Así en la iglesia hay gente que busca de Dios realmente, en espíritu y en verdad, no solo de lengua. Entonces, vemos pues que por no haber sometimiento, la iglesia está yendo al declive. Hoy vemos toda esta situación y el Espíritu de Dios no se manifiesta en cualquier persona. Una vez una persona de ahí, bueno, hablando de legalista, lo que me dijeron ellos, ustedes son legalistas. Entonces yo les dije a uno de esos pastores, yo le dije, bueno, yo le voy a decir algo. Si usted va a construir una casa, cualquiera de ustedes que vaya a ver este video, póngase a pensar, usted va a construir una casa, usted va a buscar un albañil sin vergüenza, no legal. Entonces cuando yo les dije así, entonces me dijo, no es que estamos hablando de tema material, no, le digo, usted solo deme la respuesta. ¿Usted busca un albañil sin vergüenza o uno legal? Entonces me dijeron uno legal, entonces ser legal no es malo, es andar como Dios manda. Entonces le digo, así es un pastor. Un pastor sin vergüenza, ¿verdad? Por tener la iglesia acucuchada, porque lo que quiere es billete, ¿verdad? Y no le importa cómo vayan, qué es lo que hagan. Y si alguien tiene un sueño y dice, no, es que usted se hartó saber cuántas baleadas o saber cuántas montucas, ¿verdad? Entonces callan a las personas porque no quieren que el Espíritu Santo, dice, porque de hecho la Biblia dice en el libro de Jeremías, dice, no nos hables acerca del Espíritu Santo, dinos cosas halagueñas, porque no quieren tener delante de ellos la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, cuando redarguye a una iglesia, Dios me guarde, cuando Dios habla a través de un vaso y reprende una iglesia, es cosa seria. Siente uno como que ya Dios le va a pegar a uno un latigazo. Entonces es cosa muy seria. Entonces así es un albañil. Es como un buen albañil, es aquel que pone plomada, ¿verdad? Y pone nivel, y va poniendo cada bloque a nivel y a plomada, y así va creciendo esa muralla o esa pared recta. Pero si contrata a un albañil sin vergüenza, esa casa le va a quedar chueca, torcida, panda, y no le va a durar. Entonces así es. Entonces el Espíritu Santo, ¿verdad?, revela lo oculto del hermano, de la hermana. Les voy a contar el testimonio. Yo una vez estaba pastoreando en cierto lugar y a mí me entró nostalgia. Me entró nostalgia porque Dios me había bendecido mucho, ¿verdad? Entonces yo empecé a llorar, me entré a la iglesia y yo siempre cuando oro a mí nadie me escucha, o sea, no voy a ir a gritar, ¿verdad? Y a golpearme el pecho y a gritar, no, hacer alarde, no, lo hago en secreto, entre Dios y yo. Entonces me dio nostalgia y estaba orando. Y yo en mi oración le dije al Señor, Señor,
usted me ha dado casa, usted me ha dado dinero, usted me ha dado salud, usted me ha dado una propiedad, pero no me ha dado esposa. Eso fue lo que le dije yo al Señor, llorando, estaba llorando. Ese fue un día miércoles. Yo estaba de la iglesia central como a unos 60 kilómetros. Y en la iglesia estaba solo yo. Cuando yo llegué a la iglesia central, la hermana profeta se acercó a mí y me dijo, el Señor me lo mostró a usted. Y ahí fue cuando yo tuve mucho más interés acerca de lo que es el Espíritu Santo. Y me dice, el Señor me mostró que usted estaba orando y le decía al Señor las mismas palabras que yo había hablado en secreto, ella me las dijo. Y cuando me dijo eso, el corazón se me enterneció y empecé a llorar porque eso yo solo, yo lo sabía. Yo y Dios y nadie más. Estaba a 60 kilómetros de distancia. ¿Cómo pues una persona que está a 60 kilómetros de distancia y aunque estuviera a 5 kilómetros no me iba a escuchar jamás, aunque yo hubiera gritado? Pero mis palabras fueron con Dios nada más. Y cuando yo llegué, ella me dijo, el Señor me mostró eso. Y usted le decía al Señor, Señor, me has dado casa, me has dado solar, me has dado dinero, pero no me has dado esposa. Fue algo maravilloso, de verdad que fue maravilloso. Y entonces me gustó mucho y empecé a estudiar más la palabra de Dios, porque a mí siempre me ha gustado leer la palabra de Dios para enseñar, no para contender con las personas, ni andar agrediendo a nadie, ni andarles diciendo cara de chancho, cara de caballo, no, porque el cristiano tiene que amar a su prójimo, ¿verdad? Entonces no lo puede odiar porque también es un alma que tiene que salvarse. Entonces empecé a buscar más de Dios, y bueno, me gustó mucho eso de lo que es el Espíritu Santo. De hecho, cierta vez había una pareja de hermanos muy sometidos a las cosas de Dios, pero como nadie está excepto a caer o a pecar. La Biblia dice 7 veces cae el justo. Imagínense, si 7 veces cae el justo, uno que es carne. Entonces uno está de repente a caer en algo, porque uno no es perfecto, ¿verdad? Ni es santo. Entonces, estas personas, uno de ellos murió, estos muchachos que eran muy sometidos, uno de ellos murió. Y al tiempo, pues, el otro amigo siguió ayunando, orando al Señor, y triste y lamentando la pérdida de su hermano, de su amigo con el cual ellos siempre salían a evangelizar. La cuestión es esta, que cuando él estaba orando, el Señor le mostró una visión que él está en el infierno. Él está en el infierno y entonces él se asustó y le dijo, ¿por qué estás en el infierno? Si nosotros buscábamos de Dios y todo eso, ¿por qué estás aquí? Entonces vino el que está en el infierno y le dijo, porque yo cometí pecado con fulana de tal, ¿verdad? Ve y dile que declare su pecado para que no venga ella también acá. Y sabe una cosa, la hermana de la que él había mencionado era mujer de un pastor. Entonces él sintió miedo porque no quería hacerlo saber, pero se fue con el líder de la iglesia, que era el siervo Max, y le dijo, fíjese, siervo, le dijo que esto y esto y esto pasó. Entonces él mandó llamar secretamente a la hermana y le dijo, hermana, mi padre ha mostrado esto, ¿usted qué dice? Entonces, como la misma palabra de Dios dice que la mujer come, se limpia la boca y dice, no he hecho nada. Entonces ella empezó a decir, no, y que no, este saber qué es lo que está haciendo, este saber que comió, y no. Entonces, lo que hizo el líder, el siervo,
En ese entonces habían vasos, pero realmente que eran sumergidos en las cosas de Dios. Y los llamó y les dijo, profetas, vamos a la iglesia, quiero consultar algo con mi padre. No les dijo nada. Entonces empezaron a orar. Al instante vino la profecía y le dice, ¿por qué me llamas a mí mentiroso? ¿Acaso no yo soy tu padre? ¿Acaso tú no viviste con fulano de tal y te rebelaste contra mí? ¿Acaso no yo quiero salvar tu alma? Cuando esas palabras llegaron al oído de esa señora, ella empezó a llorar a mares, a gritar y decir, siervo, es cierto. ¿Mm? Solamente el Espíritu Santo es el que te revela a ti el pecado. Eso es Espíritu Santo. Entonces el siervo le dijo, ve, no había razón que todo el mundo lo supiese. Entonces el Espíritu Santo fue enviado para redarguir a la iglesia de pecado, no para hacer ese despotismo que hay en día, ese relajo, esa que parecen discotecas. Como me dice un muchacho un día, hermano, me dice, esa fulana de tal tiene Espíritu Santo, porque como ella danza, ella brinca y hace para allá, dicen que tiene Espíritu Santo. Y le digo yo, mire, no es que yo esté juzgando a la persona, pero ella no puede tener Espíritu Santo. Y me dice, ¿por qué? Y mi hermana me dice, y le digo, ninguna de las dos. Entonces me dice, ¿me puede explicar por qué? Entonces yo le digo, mire, pues la Biblia dice que no se puede echar vino nuevo en odre viejo, ni se puede poner remiendo nuevo en paño viejo, porque ambos se arruinan. Entonces, porque su hermana, le dije, no es casada, está en fornicación, y la otra muchacha se le conoce muy bien la vida, tampoco. Entonces, lo más puro y sublime de Dios no puede estar en un vaso que no está santificado. Entonces, este es lo que yo les transmito de lo que es el Espíritu Santo. Eso es lo que Dios dejó a la iglesia, dijo, no os dejaré huérfanos, os enviaré el Espíritu Santo. Pero para poder tener Espíritu Santo se necesita andar recta y piamente delante de Dios y limpiarse. La Biblia dice, saca la escoria del vaso, de la plata, y le saldrá vaso al fundidor. Entonces uno tiene que sacar todo lo malo y buscar de Dios para ver si alcanza la misericordia de Dios. Así que en esta noche, Dios te bendiga, Dios te guarde. Y Marilex, Dios le bendiga. Y espero le haya gustado el tema. Y si algún día usted quiere algún tema en especial, pues solo hágamelo saber, cualquiera de ustedes. Y que Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios les proteja. Y estamos siempre a la orden en el nombre de Jesús. Hasta la próxima. Bendiciones.